El libro de Levíticos, perdón, al libro de Hebreos, vamos al capítulo 5 y vamos a leer allí versículos 1 al 10. Hebreos 5 del 1 al 10. Vamos a continuar el día de hoy con lo que hemos venido desarrollando por unas semanas. ¿Cómo puede entrar una persona a la vida eterna? Y quisiera que leamos versículos 1 al 10. Y haré luego un breve resumen de lo que hemos visto de estos versículos la semana pasada. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, ahora al abrir las Escrituras, necesitamos que tu Espíritu sea el que nos ayude a entender estas cosas. Y no solo a entenderlas, sino a que nuestra confianza esté puesta solamente en ti y en tu palabra, en respuesta a lo que estamos entendiendo. Ayúdanos, cámbianos, transfórmanos, Señor, como hemos estado cantando. Trae vida eterna a aquellos que esta mañana no la tienen. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo por varias semanas ya cómo es que una persona puede entrar a la vida eterna. Y esta es probablemente la cosa más importante que puede haber en toda nuestra existencia. Que una persona como tú o como yo sepamos que podemos entrar a la vida eterna, estar con Dios por la eternidad, en vez de ir a un castigo eterno. Y el libro de Hebreos, en forma particular, nos presenta que Dios es el único que nos puede dar esta vida eterna. Y para esto, Dios nos ha dado, de acuerdo al libro de Hebreos, tres cosas principales. Primeramente, nuevas promesas a través de un nuevo pacto. Dios ha prometido dar vida eterna a aquellos que a Él se acercan. Por medio de, y acá viene la segunda cosa que el libro de los Hebreos nos dice, un nuevo sacrificio. Un sacrificio que es el único sacrificio que Dios acepta, es el único sacrificio que en forma efectiva puede traer perdón de pecados, puede expiar o cubrir el pecado. Y esto, ahí va el tercer elemento, por medio de un nuevo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, la persona que trae la sangre del sacrificio y que puede entrar a la misma presencia de Dios, todo aquello que había sido ilustrado por la obra del sumo sacerdote en Israel miles de años atrás, a través de traer la sangre del sacrificio al tabernáculo, al lugar santísimo. Entonces la Biblia nos dice que Dios quiere que el pecador se acerque a Él. Dios quiere dar vida eterna al pecador. Dios desea que el pecador se reconcilie con Él. Y para esto nos ha dado nuevas promesas, un nuevo pacto, un nuevo sacrificio, el sacrificio de su Hijo, y un nuevo sacerdote, el sumo sacerdote, que es el Señor Jesús. Y esto es lo que hemos venido viendo. Y hemos estado viendo la semana pasada acerca de este nuevo sumo sacerdote
que hay 3 calificaciones, de acuerdo al capítulo 5, versículos 1 al 4, hay 3 calificaciones que son requeridas para que una persona pudiese servir como el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote. ¿De acuerdo? Y la primera de ellas es que esta tenía que ser, y está ahí en las notas, que el sumo sacerdote es tomado de los hombres por Dios y a favor de ellos. El sumo sacerdote es tomado de los hombres por Dios y a favor de ellos. Y vimos pues que tenía que ser un hombre. Y esto nos habla de la encarnación de Cristo. El Espíritu de Dios nos hace saber por medio de la Escritura que Jesús, quien es Dios, el Dios eterno, se encarnó. Él es hombre. Él es, como diría R.C. Sproul, verdaderamente hombre. Verdaderamente hombre. Él se encarnó. Y en el versículo 7 nos dice justamente eso, si lo leen conmigo. Y Cristo en los días de, ¿qué dice? De su carne. En los días de su carne, que se refiere entonces en los días de su humanidad. Allí carne es sinónimo de humanidad. Así que el Señor Jesús satisface pues esto de acá, que Él es un hombre. Pero dice que es tomado por Dios. Él es tomado por Dios. Ahora, es Dios pues quien designa que tengamos a este intermediario, a este mediador entre Él y nosotros. Y este entonces pues es a quien Dios ha designado. Y vemos acá claramente, el versículo 4 dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios. El que es llamado por Dios. Esta persona, este hombre tiene que ser llamado por Dios. Y acá el autor del libro de los Hebreos dice una cosa, dice, así lo fue Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote. Pero recuerden, Aarón y sus hijos y todo el sistema de sacrificios era solamente una sombra de el verdadero sumo sacerdote, de el verdadero sacrificio. ¿Ok? Era solamente una ilustración, eso era todo lo que era. Pero evidentemente Aarón fue llamado por Dios. ¿Y qué de Jesús? Bueno, se cita aquí 2 pasajes para dar evidencia de que el Señor Jesús es aquel que ha sido llamado. Dice el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no se hizo a sí mismo sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces vemos ahí que hay una promesa divina de que solamente su hijo es el único a quien Él designa para que sea sumo sacerdote. No hay otro sacerdote verdadero, no existe otro. El único sumo sacerdote, el único que Dios ha puesto como intermediario entre Dios el Padre y nosotros es Jesucristo, su Hijo. Y luego vimos en segundo punto de que el sumo sacerdote tiene que ser paciente con el pecador. Tiene que ser paciente con el pecador. Y para esto vimos que se nos llama a nosotros, en el versículo 2, a los pecadores se nos llama ignorantes y extraviados. Es otra forma de definir el hecho que somos pecadores. Somos ignorantes y estamos extraviados. ¿Ok? Todo esto con respecto a Dios. El ser humano piensa, como mencionamos la semana pasada, que sabe cómo llegar a Dios, pero en realidad no sabemos cómo llegar a Dios. Solamente por su revelación en las Escrituras que nosotros podemos saber cómo verdaderamente llegar a Dios. Si tú le preguntas a alguien que no cree en las Escrituras o que creyéndolas o que conociéndolas no cree en ellas, que a una persona que no sepa de las Escrituras o a una persona que aún sabiendo las Escrituras no cree en ellas, tú le preguntas cuál es el camino a Dios y te va a dar lo que en su mente él piensa, lo que en su mente ella piensa. Te va a decir, bueno, para llegar a Dios yo pienso que se debe hacer de esta forma y de esta otra forma. Y la mayor parte de gente piensa que es portándose bien. ¿Ok? La mayor parte de personas piensa que si se portan bien van a llegar a Dios. ¿Ok? Pero de acuerdo a las Escrituras, ninguno de nosotros puede llegar a Dios. No sabemos en realidad. Hablamos en ignorancia y hablamos porque estamos extraviados. No conocemos en realidad el camino hacia Dios. No lo sabemos, pero el Señor sí nos lo hace saber. Y el sumo sacerdote dice, tiene que ser paciente con nosotros. O sea, Él entiende y Él sabe cuán ignorantes somos y cuán extraviados somos. Y aún así, Él vela por nosotros, porque como habíamos mencionado en el punto anterior, Él dice, fue puesto a favor nuestro. Él es un mediador que está a favor nuestro.
¿ok? Y él entonces pues es uno que tiene que ser paciente. Ahora, para ser verdaderamente paciente, para poder entendernos, para ser paciente con nosotros, el sumo sacerdote tenía pues que entonces haber experimentado las mismas cosas que padecemos nosotros. Y eso fue justamente lo que vimos a través de las Escrituras en el capítulo 2, el versículo 17 y 18, donde se dice de que Él experimentó lo mismo que nosotros. Y vimos allí de que Él fue obediente y aprendió obediencia, y vimos que esto era obediencia en el contexto del sufrimiento, algo que el Señor Jesús, antes de su encarnación, jamás había Él experimentado. Él no había conocido esto en forma de experiencia. Pero sí, una vez encarnado, obedecer al Padre para hacer su voluntad, una voluntad que lo llevó hasta la misma cruz, le llevó a él a aprender obediencia en el contexto del sufrimiento. Y vimos pues que el Señor Jesús es el que aprendió esto. Y al aprender esto hasta el punto máximo de ello, que lo llevó hasta la muerte, Él entonces es hallado que ha experimentado todo, más que cualquier otro. Y Él es entonces sumamente calificado para ser ese sumo sacerdote paciente para con los extraviados, para con los ignorantes. Y es en ese sentido pues que vimos que el Señor Jesús fue completado, perfeccionado. Como diría el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y eso a manera de repaso hasta el momento, pero nos falta ver un tercer punto, y es que el sumo sacerdote debía ofrecer por los pecados. Ya lo he mencionado, ya se los he explicado, pero vamos a ver esto un poco más detenidamente. Dice el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí está hablando el versículo 3 del sumo sacerdote en Israel, ¿de acuerdo? No nos confundamos, aquí no está hablando aún del Señor Jesús, ¿ok? Está hablando del sumo sacerdote en Israel. El sumo sacerdote de Israel, Aarón, el primero de ellos, era un hombre como tú y como yo en todo sentido, incluyendo el pecado. Y como era un hombre que había pecado, entonces él tenía, en el día de la expiación, tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado, ¿ok? Él tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Por eso dice el versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo. Ahí está, ¿lo ve usted? En el versículo 3, tanto por sí mismo. Aarón tenía que ofrecer un sacrificio por su propio pecado. Y una vez que él ofrecía un sacrificio por su propio pecado, Aarón entonces ya podía ir y ofrecer sacrificio, como dice ahí también, como también por él, ¿qué dice? Por el pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, él debía ofrecer primeramente un sacrificio por su propio pecado. El Señor Jesús, a diferencia ahora de Aarón, ¿ok? El Señor Jesús es uno que nunca pecó, ¿ok? Él nunca pecó en lo absoluto. Así que, ¿él tenía que ofrecer como Aarón un sacrificio por su propio pecado? No, no tenía que ofrecer ningún sacrificio, ¿ok? Por su propio pecado, porque él no tenía ninguno, ¿ok? Entonces, él, que ya ha sido visto que es de los hombres, escogido por Dios, que está a favor nuestro y que es totalmente paciente porque ha calificado, entendiéndonos, siendo el único que nos puede entender completamente mejor que cualquiera, ahora queda pues entonces que él sea el que ofrezca un sacrificio, pero no por él. Ahí sí hay una diferencia con Aarón. ¿Están todos conmigo? ¿Sí? Pero sí ahora por los pecados del pueblo. Él debía ofrecer por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote era el que llevaba la sangre en el día de la expiación. ¿Esto dónde lo encontramos en el Antiguo Testamento? ¿En qué parte del Antiguo Testamento? El libro de, exactamente, Levíticos. Tenías cara de decir Levíticos, sí. Ok, en Levíticos, en el capítulo 16. En Levíticos, el capítulo 16, es que leemos cómo había este día especial, un día que hasta ahora los judíos celebran, dicho sea de paso, ¿ok? El Yom Kippur, el día de la expiación, el día en el que el sumo sacerdote tomaba la sangre de, ahora vamos a enfocarnos en el sacrificio que era traído por el pueblo,
¿ok? Se recuerdan, habían dos machos cabríos, esto lo hemos visto semanas anteriores, dos machos cabríos, uno el que se le guardaba la vida y uno que era el que iba a ser sacrificado, ¿de acuerdo? Y entonces la sangre de él era la que llevaba hasta dentro del tabernáculo, pasaba el lugar santo, pasaba el primer ambiente, pasaba, abría la cortina y entraba al segundo ambiente, el lugar santísimo, donde estaba el arca, todo esto lo hemos visto, ¿de acuerdo? Y que entonces luego él con su dedo rociaba la sangre 7 veces para traer satisfacción a las demandas de la ley, a la santidad de Dios, a la justicia divina, ¿ok? Que dijo claramente, se recuerda, vamos unos mensajes atrás, el alma que pecare, ¿qué? Morirá. Pero Dios había establecido que por medio de un sacrificio sustitutivo, esa sangre fuese la que pagase por la de el culpable, por la del pecador que es culpable. ¿Ok? Entonces el sumo sacerdote entraba con la sangre y la Biblia dice, el libro de Levítico dice que solamente él debía entrar, no podía entrar ningún otro. No podía entrar ningún otro. Si usted quiere tomar nota, apúntese ahí, Levítico 16 en casa, vuelvo a revisar. No voy ahora porque ya lo hemos cubierto varias veces en estas semanas. ¿Ok? Pero revíselo, léalo una vez más y usted ve allí todo lo que le estoy diciendo. Así que bueno, el sumo sacerdote pues entonces iba con la sangre, la rociaba sobre el propiciatorio, que es la tapa, en inglés se llama el mercy seat, ¿ok? Sobre el propiciatorio y de esa forma entonces Israel podía visualizar de que la sangre del cordero sustituto era la que cubría sus pecados. Y Dios entonces le extendía perdón, ya que los pecados habían sido cubiertos. ¿Ok? Todo esto era una sombra. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos? De acuerdo a lo que sabemos de la obra del Señor Jesús y de lo que dice el libro de los Hebreos, Jesús no solamente aprendió obediencia en el contexto del padecimiento, sino que dicha obediencia le llevó a la misma muerte. La Escritura dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ya que en su padecimiento fue llevado a la muerte, Él vino a ser claramente aquel sacrificio sustitutivo por cuya sangre el pecado es expiado. Y en la cruz, yo quiero que usted entienda esto, en la cruz Jesús conscientemente recibe la ira del Padre y fue separado del Padre por nosotros. ¿Ok? Estas dos cosas quiero que queden muy claro porque hay algunos que piensan erróneamente que cuando una persona muere, ahí uno deja de existir. Que no hay un castigo eterno. Y menos que no hay un castigo que sea consciente, donde la gente conscientemente pueda palpar ese castigo. Pero si vemos nosotros el derramamiento de la ira de Dios sobre el sustituto que Él proveyó, su Hijo mismo, cuando leemos nosotros las simples descripciones en los evangelios de la crucifixión de Jesús, ¿qué es lo que leemos? ¿Estaba Jesús en coma? No, Él estaba totalmente consciente. Él estaba despierto. Él tenía el uso de todas sus facultades y podía sentir absolutamente todo. Y llega un momento, se recuerdan ustedes, en que Él clama, Dios mío, ¿qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? Eso es lo que los teólogos correctamente nos describen de que ese es el instante en el que la ira de Dios se derrama sobre Él, trayendo el abandono divino, y el Señor Jesucristo recibe el tormento y el castigo de aquel por el cual Él está muriendo. Él lo recibe conscientemente. Su tormento fue real. Y por el hecho de que Él es Dios, en ese instante, en esas 3 horas de oscuridad que nos describe los evangelios, de que hubo tinieblas desde las 12 del día como hasta las 3 de la tarde, donde Jesucristo luego ya hacia el final dice, consumado es, y entrega el Espíritu. En esas 3 horas es que Él
por concepto de su persona, de quién Él es que Él recibe el castigo que va a recibir aquel que no se apropia del regalo que Dios quiere dar en su Hijo Jesús por el resto de la eternidad. En esas 3 horas Él recibe la eternidad de mi castigo, para que así yo no tenga que por la eternidad estar allí. Pero aquellos que no aprovechan de ello, aquellos que no se aferran por fe a Jesucristo, aquellos que no se arrepienten, aquellos que piensan que no, que debe haber alguna otra forma, o que piensan que ellos tienen que contribuir a lo que Jesús hizo, o que tienen alguna otra forma en las cuales ellos piensan que Dios puede ayudarles, se están exponiendo a que por la eternidad reciban conscientemente también el tormento del castigo de la ira de Dios sobre ellos. Así que el Señor Jesús en su obediencia fue aquel sacrificio sustitutivo, y es por cuya sangre que el pecado es expiado. Ahora bien, hallándole pues de que el Señor Jesús ha sido tomado de entre los hombres por Dios a favor de nosotros, que es hallado paciente como ningún otro con los pecadores, con los ignorantes y con los extraviados, y que ha ofrecido el sacrificio de su propia sangre, Él viene a ser, como dice el versículo 9, el autor de eterna salvación, y aquel al cual Dios declara como el único que califica para ser nuestro sumo sacerdote. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, la Biblia claramente pues nos dice de que no hay ningún otro sacerdote que el ser humano necesite para que sea traído a Dios. El único intermediario, el único mediador, el único que ha calificado en todo, ¿es quién? María. María. No, es Jesucristo. No existe otro. No existe otro. Jesucristo es el único que ha calificado en todo absolutamente a cabalidad. Él es, como presenta el libro de Hebreos, Él es el sacrificio y Él es el sumo sacerdote que lleva su propia sangre hasta la presencia de Dios. Él es aquel que toma su propia sangre para entrar en la presencia de Dios en representación nuestra delante de nuestro Dios. Vea conmigo el libro de Hebreos 9, versículos 24 al 28. Y lea allí en silencio. Dice así, porque 9:24, escuche, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿A qué se está refiriendo allí el escritor de los Hebreos? No entró Cristo en el santuario hecho de mano. ¿Cuál fue el santuario donde estaba la presencia de Dios que fue hecho de mano? El tabernáculo, correcto, aquella carpa, ¿ok? Dice, no entró allí Cristo, dice, en ese santuario hecho de mano. ¿Y qué dice que era eso? Figura. Ahí está lo que les estoy diciendo una y otra vez. Era una sombra, una ilustración. ¿Figura de qué? ¿Figura de qué? Del verdadero tabernáculo, del verdadero santuario, de la verdadera morada de Dios. Era solamente una figura, ¿ok? Si no, ¿cuál es ese verdadero? ¿Dónde dice que está? Si no, ¿dónde? En el, ¿qué? Cielo mismo. Ahí entró Cristo, ¿ok? El sumo sacerdote era el que podía entrar ahí. Y Cristo, que ha calificado por Dios el Padre, ha sido hallado totalmente check, que todo lo califica. Dice, Él sí puede entrar al verdadero santuario, que es el cielo mismo. ¿Para qué? Mira lo que dice, para presentarse ahora por ¿quién? Nosotros. Por nosotros. Pero yo quiero acá hacer una aclaración. ¿Ese nosotros es para toda la humanidad? No.
O como dirían allá en el Perú, naca la pirinaca. No, 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 no y no. ¿Ok? No. Es así que dicen en el Perú, ¿no? Naca la pirinaca. No sé por qué, pero así lo dicen. A los peruanos que están acá saben eso. Miren, présteme atención, por favor, regresemos al capítulo 5, el versículo 9. 5:9. Pues acá quiero hacer este punto. Ese nosotros está limitado. Ese nosotros está limitado. A ver, lean el versículo 5. ¿A quién se limita eso? Fuerte. A los que le obedecen. A los que escuchan su llamado. A los que escuchan su llamado. Efectivamente, está limitado a aquellos que le obedecen. Que obedecen a su llamado. Que obedecen al llamado que Él les hace. ¿Cuál es ese llamado? Escucha, pecador. Tu pecado te está llevando a la condenación. Es más, estás condenado. Yo soy el único que te puede salvar. Porque yo he sido puesto por Dios el Padre como el sacrificio que va a pagar por tu pecado. Y yo soy el único que puedo tomar la sangre, mi propia sangre, y traerla delante del Padre para que así mi sangre limpie tu pecado. ¿Me crees? ¿Me crees? No pretendas venir pensando de que, ok, sí, quiero de ti y quiero eso, pero también yo voy a poner de mi parte. No pretendas decir, bueno, sí, yo creo en ti y también me voy a bautizar y voy a venir a la iglesia todos los días para que así también estemos como doblemente seguros. No, es exclusivamente una confianza exclusiva y sola y únicamente en Jesucristo y en lo que Él hizo y en quién Él es. Nada más. Si tú le añades algo a ello, estás invalidando lo que Dios dice. Jesús es el único por cuyos solos méritos tus pecados y mis pecados pueden ser expiados, cubiertos, borrados. Jesús es el único que puede llevar la sangre del sacrificio. ¿Cuál sacrificio? La de Él mismo. Su propia sangre. ¿Y llevarla a dónde? Donde queremos estar, para no estar en el infierno, que es a la misma presencia de Dios, al verdadero santuario, al cielo. Él es el único. No hay otro, no hay otro, no hay otro que pueda entrar. No se trata de una religión. Se trata que tú te aferres de aquel que es el único que te puede traer a Dios el Padre para ponerte en una relación con Él para siempre, para toda la eternidad. Si tú le obedeces, si tú crees en Él y vienes a Él y te aferras de Él, entonces para ti es esto. Él te está representando allí. Cuando Él dice entonces, por nosotros, si tú eres de aquellos que ha obedecido a su llamado, eso es por ti. Si yo soy de aquellos que ha obedecido a su llamado, eso es por mí. Pero como bien sabemos, hay algunos que no obedecen a su llamado. Eso es evidente. Hay algunos que escuchan y escuchan y escuchan, pero no toman en serio las palabras del Señor Jesús. No toman en serio el llamado del Señor Jesús, a que pongan su confianza en Él. Y sí, yo creo en Jesús. Pero es evidente que no. Para ellos, ¿les es de utilidad saber estas cosas? No, porque si no viene acompañado de confianza en Dios y en su palabra, absolutamente no les va a ayudar en nada, más bien les va a traer una mayor condenación. Porque no han creído a Dios, han menospreciado lo que Dios les ha dicho, han tomado en poco el valor de la sangre del Señor Jesús, de su obra en la cruz. No sea que haya entre nosotros alguno así. El Señor no lo permita. Entonces, como estamos leyendo, dice versículo 24, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y mire lo que dice, versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ¿qué? Ajena. Y acá hay una diferencia tan grande. La sombra no es la realidad. La figura no es la realidad. El Señor Jesús es la realidad. Todo lo que era el tabernáculo
y todo el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento era solamente una figura, una sombra, una ilustración. Pero ahí vemos al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que entrar todos los años. Y entraba no con su propia sangre, como en el caso de Cristo, sino que entraba con sangre ajena. ¿De acuerdo? Con sangre ajena. Era la sangre del corderito. Pero el hecho de que tenía que entrar y entrar y entrar y entrar y entrar, y cuando se moría otro tomaba su lugar y continuaba entrando todos los años, hacía saber claramente el mensaje que Dios estaba dando. Por si acaso, ¿la sangre de todos esos sacrificios cubre en realidad el pecado? No, no cubre ningún pecado. ¿Ok? No cubre ningún pecado. Dios no iba a estar satisfecho hasta que llegase la sangre de su cordero, de su cordero. Cuando llegase la sangre de su cordero, ahí sí cesaría todo otro sacrificio. Pero mientras tanto era necesario que todos los años continuase estando allí. Pero dice que una vez que Cristo se ofreció, dice Él no tiene que ofrecerse muchas veces. Ojo, preste atención a esto. En un momento le voy a dar una clara aplicación de esto. Pero preste atención a esto. ¿Cuántas veces tiene que morir Jesús en la cruz para poder satisfacer la justicia divina? ¿2 veces? ¿5? ¿Varias veces? ¿Cada semana? Una y solo una. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino, santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Con un solo sacrificio quita de en medio el pecado, ¿de quién? De todos los que le obedecen a su llamado. Un solo sacrificio quita el pecado de todos los que le obedecen una vez, con su solo sacrificio. Pregunta, cuando Cristo te perdona de todos tus pecados, pero si vuelves a pecar después, ¿qué pasa? ¿Esos pecados ahora los tienes que pagar tú? ¿Ah? Exactamente. Si estamos leyendo correctamente esto, dice que Él pagó por todos los pecados una sola vez. Punto. Punto. Todos mis pecados fueron pagados en la cruz. Todos mis pecados fueron pagados en la cruz. Todos tus pecados fueron pagados en la cruz. Si tú has obedecido a su llamado. Si tú has puesto tu confianza en Él. Totalmente. Todo ha sido pagado. Y mire, yo no entiendo por qué ustedes no están diciendo aleluya. Pero ese es un aleluya, de verdad. ¿Ok? Déjenme decirle, dice... Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y acá hay, como les dije la semana pasada, acá hay algo universal para todos los hombres, que es que mueran. Algunos dicen los impuestos, y habíamos dicho de que no todos pagan impuestos, ¿ok? Así que eso no es lo que estaba buscando, pero sí que todos vamos a morir, ¿ok? Y entonces dice acá claramente que eso es la experiencia universal de todo ser humano. Todos mueren. Cristo también, habiéndose humanado, habiéndose encarnado, Él también muere. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Cristo no tiene que volver a morir para pagar por los pecados. Su obra en la cruz fue tan perfecta, su sangre tan perfecta, porque Él era el Cordero perfecto, perfecto, sin mancha ni tacha. Su sangre absolutamente suficiente para borrar todo pecado, sumamente suficiente. ¿Ok? Entonces dice, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que le obedecen. Los que le obedecen. Los que escuchan su llamado. Los que se arrepienten y creen en Él. ¿Eres tú dentro de ellos? ¿Estás tú dentro de ellos? ¿Estás tú enumerado dentro de ese grupo de los muchos? ¿O todavía no has tú respondido a su llamado?
Escuchas que Dios te llama, te llama, te llama, te llama. Dices, yo sé que Dios me está llamando, yo sé que Dios me está llamando, yo sé que Dios me está llamando. Pero igual te quedas ahí nomás. Sabes que Dios te está llamando y ya. Bueno, saber que Dios te está llamando no te va a dar perdón de tus pecados. Saber que Dios te está llamando no te va a traer vida eterna. Solamente si vienes a Él en su llamado, Él te concederá el perdón y la vida eterna. Así que vemos pues entonces que claramente el Señor Jesucristo es el único por cuya sangre el pecado puede ser expiado. Él es el sacrificio, Él es el verdadero sacrificio sustitutivo. Asimismo, Él es el único que puede mediar entre Dios y nosotros, el único que nos puede llevar, porque el único que podía entrar a la presencia de Dios era el sumo sacerdote, y Él es ese sumo sacerdote, califica como sumo sacerdote. Entonces, en respuesta, ¿cómo puede entrar una persona a la vida eterna? ¿Cómo puede entrar una persona al cielo? ¿Cómo puede entrar una persona ahí? Es solamente tomando, en fe, confianza, confiando, creyendo en la provisión que Dios ha hecho en su Hijo Jesús. Jesús es el único. No hay nada más que el hombre pueda hacer. Todo ya lo hizo el Señor Jesús. Él es el sacrificio perfecto, Él es el sumo sacerdote. No hay otro que me pueda llevar a la presencia de Dios. Ahora, el pecador no viene a Jesús a menos que se arrepienta. Y el pecador no viene a Jesús a menos que confíe en lo que Él ha hecho por él. Si tú estás enfermo, pero no crees que el médico te va a ayudar, ¿vas a ir al doctor? No, no vas a ir. Pero si tú crees que el doctor te puede ayudar, que tiene medicina para que te cures, vas a ir al doctor, ¿cierto? Si tú crees que eres un pecador y crees que el único que te puede ayudar en ello para no recibir la condena eterna es Jesús, vas a reconocer que eres tal pecador, te vas a arrepentir y vas a poner tu confianza solamente en Él. Pero si no, no lo vas a hacer y recibirás las consecuencias de tu incredulidad. La sangre del sacrificio de Cristo fue llevada a la misma presencia de Dios por el sumo sacerdote Jesucristo. Y como hemos leído este sacrificio, por medio de este sacrificio, esto pone fin a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, ya que ellos eran solamente, ¿qué? Una sombra. Capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo que la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Ok? Claramente, nada de ello podía ser perfecto o traer verdadera expiación de pecado. El único sacrificio que puede expiar el pecado y traer perdón es el sacrificio de ¿quién? Jesucristo. El único sumo sacerdote que ha entrado al cielo y no ha salido de allí, sino que se mantiene allí, que está sentado a la diestra de Dios el Padre, es nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Ahora, un par de aplicaciones a esto. En primer lugar, ya vimos la semana pasada que no hay un mediador. Pero ¿saben qué? Yo vengo de un trasfondo católico romano. Yo nací en el Perú, y como que nací en el Perú, pues la religión oficial era el catolicismo romano. Mis padres eran católicos romanos, y me criaron teniendo esta religión. Creyendo que era bueno para mí, me pusieron en una escuela católica, y fui a una escuela católica romana. Cuando yo era niño me bautizaron, porque le enseñaron a mis padres que si me bautizaban, esto era la introducción hacia una vida eterna. El bautismo es el primer paso, es el primero de los, como ellos lo tienen, sacramentos. Son 7 los sacramentos, o algunos piensan que hay más, pero 7 básicamente, de acuerdo a lo que la doctrina, el dogma católico romano presenta. Y entonces el obedecer estos sacramentos o el practicar estos sacramentos es lo que, en adición a tu fe en Cristo, de acuerdo al catolicismo romano, te lleva a Cristo. Uno de los sacramentos es el orden sacerdotal. El orden sacerdotal. Y el catolicismo romano presenta, pues entonces, de que hay un sacerdocio. ¿De acuerdo? Por eso que en el catolicismo están los, ¿qué? Sacerdotes. Ahora ellos toman algunos pasajes, como el libro de Isaías, por ejemplo, y el libro de Malaquías,
y otros pasajes más del Nuevo Testamento, donde por medio de ellos traen toda esta dogma, toda esta doctrina de un sacerdocio necesario. Y el sacerdote principalmente, y el concepto está tomado una vez más de lo que leían del Antiguo Testamento, el sacerdote entonces, ¿qué hace? El sacerdote principalmente sabe para qué está, y aquellos de ustedes que tienen suficientes años y que han participado de algún tipo de rito católico romano saben lo que yo estoy hablando. Algunos de ustedes que son jóvenes y que no han crecido en ello están perdidazos, no importa, ¿ok? Pero déjenme decirles qué es lo que toma lugar. ¿Se recuerdan cuando estábamos en la misa? ¿Ok? Estando en la misa, ¿qué es lo que toma lugar? ¿Cuál era el punto central de la misa? ¿Era el mensaje que leían de la Biblia? ¿O era la charla que daban? No. ¿Cuál era el punto central de la misa? La Eucaristía, como la llaman ellos. La Eucaristía. ¿Y en qué consiste la Eucaristía? El sacerdote. ¿Qué es lo que hacía un sacerdote? Principalmente ofrecía ¿qué? Sacrificio. El sacerdote ofrece de nuevo. Y la palabra que Dios utiliza es reitera. ¿Qué cosa? La muerte de Cristo. Y esa palabra no solamente puede ser ambigua, pero quiere decir, si usted va al diccionario, usted busca lo que, para utilizar sus propias palabras, que ellos han escogido, ¿ok? Reiterar significa volver a hacer. Volver a hacer. Y lo que han enseñado entonces a las masas, que semana tras semana o cada mes, o como era el caso mío, que yo iba para Semana Santa y para Navidad a la iglesia, ¿ok? O cuando quería ver que había una chica que estaba ahí que me gustaba, vamos a la iglesia, decíamos, ya. Entonces, antes de conocer a mi amada Silvia. Que quede claro por si acaso. Ok. No se me pierdan. Ya. Entonces, entonces la gente va allá, ¿qué es lo que le enseñaban? Que el sacerdote es como un intermediario entre Dios y los hombres. Y Él es el que está ofreciendo de nuevo el sacrificio de Cristo. Y para esto lo que explicaban es que al él consagrar algo investido solamente como un tipo de autoridad solamente para el sacerdote, que él entonces investido de ese poder sacerdotal, por ende lo que ellos llaman un sacramento de las órdenes sacerdotales, entonces tomaba lugar este milagro supuesto de la transubstación, que significaba que la hostia se convertía en ¿qué? Milagrosamente en el cuerpo de Cristo, y el cáliz, el líquido de ahí dentro, el vino, y a algunos de los sacerdotes les gustaba bastante ese vino, yo lo miraba porque tenía nariz roja, ¿ok? Entonces, se convertía en ¿qué? En la sangre. Y entonces ellos, por medio de la consagración, estaban ¿qué? Una vez más reiterando, volviendo a ¿qué? A sacrificar básicamente a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que dice el libro de los Hebreos, señores? ¿Cristo murió cuántas veces? ¿Cristo tiene que volver a ser reiterado o replicado o tiene que de alguna forma repetirse? No. No hay ninguna base bíblica para un sacerdocio católico romano. No hay en lo absoluto ninguna base bíblica para decir de que es necesario dentro de la iglesia de que hayan personas que reiteren, que repitan, que vuelvan a poner a Cristo allí a los ojos de todos para que vuelva a ser sacrificado. No hay. El libro de los Hebreos es absolutamente claro. Si un punto hace, es claramente este. Dice, todos los antiguos, todo aquello que fue sombra, quedó ya allí, expiró su función, ya vino a dejar de ser necesario. ¿Por qué? Porque Cristo, la realidad de todas las cosas, el verdadero sacrificio, ya fue sacrificado. El sumo sacerdote ya entró y no ha vuelto a salir de allí. No tiene que volver a traer sangre, porque ya una vez para siempre pagó por todos los pecados. Por lo tanto, han de ser en realidad de conmiseración aquellos que están aún esclavizados bajo una doctrina, bajo una enseñanza que no tiene ningún aval bíblico, donde se les enseña de que ellos están, al participar de la misa, están ellos participando allí
del sacrificio de Cristo. Y por eso, ¿cómo concluye la misa? La misa concluye con que tú te acerques, ¿para qué? Para que te entreguen a Cristo. ¿Cómo te dicen? Recibe, ¿qué? A Cristo te dicen, recibe el cuerpo de Cristo. Totalmente algo que el libro de Hebreos arroja al piso. No hay tal cosa, no existe tal cosa. Esto se los digo porque miren, en Estados Unidos, desde que llegué aquí a este país y desde que me convertí al Señor Jesucristo, yo he notado de que dentro de los evangélicos, al menos los evangélicos de trasfondo norteamericano, no como yo que soy un cristiano evangélico, pero de trasfondo latinoamericano, que vengo de un país que ha sido, que en su mayor parte y hasta el día de hoy es oficialmente un país católico romano, como que no entienden la diferencia tan clara que existe entre aquellos que son católicos romanos y los cristianos evangélicos. Muchas veces a los jóvenes que están hay veces en las escuelas cristianas o van a alguna universidad o algunos maestros les enseñan como que son básicamente lo mismo, simplemente con algunas cuantas diferencias. Bueno, sí, el que les habla allá en una iglesia evangélica se llama pastor y el otro lo llaman padre o sacerdote. Y se visten distintos porque se ponen acá el cuellito y tienen acá una cosita, en cambio el otro no, se puede vestir más sport. No, no señores. Estamos hablando de básicamente dos caminos distintos. Uno que es el verdadero y el otro no. Si usted quiere adentrarse un poco más en esto, le invito a que usted vaya y estudie el Concilio de Trento, hecho en los 1500, en donde claramente ellos en aquel entonces, cuando estaban todas estas cosas llegando a su punto de hervor, ¿okay? Que vino y trajo en realidad lo que se fue conocido en la historia universal como el cisma, lo llamaron el cisma de la iglesia, donde se separó en realidad del catolicismo romano lo que vino a ser conocido como aquellas de las iglesias protestantes. Claramente dejó en claro de que para ellos una persona que piensa como yo y que enseña como yo es anatema. Así, maldito por Dios. Dicho sea de paso, yo pienso lo mismo de aquellos que piensan como ellos. Porque la Escritura dice claramente de que solamente hay un evangelio y si alguno presenta algún otro evangelio, sea que anatema, maldito por Dios. ¿Por qué? Porque está acá manoseando aquello que es muy santo, aquello que Dios ha dado, aquel Dios que quiere que el pecador venga con él, ha dado un solo mensaje y ha dado un sacrificio y ha dado un sumo sacerdote para que sea aquel que te traiga a Dios. Y cualquier otra cosa, cualquiera de nosotros, quien quiera que sea, que manosee eso de allí y lo altere, le añada o le quita, en realidad merece la maldición de Dios. Y déjeme decirle, el catolicismo romano en realidad merece la maldición de Dios porque ha manoseado y ha pervertido el evangelio. No es el evangelio. No hay sacerdotes. Cristo no necesita ser cada semana en una misa, ser vuelto a ser puesto en sacrificio por los pecados. No. Eso es algo por lo cual también no debe jamás permear en tu mente o en la mía, si venimos, como en mi caso, de un contexto católico romano, que celebrar la mesa del Señor es lo mismo que celebrar una misa. Nada más que algo distinto. No. El significado es totalmente distinto. Jamás, cuando ahora en unos instantes nosotros vamos a celebrar la mesa del Señor y tomar el pan y el vino, jamás vamos a decirle, recibe a Cristo a alguien, para que tus pecados sean perdonados. Jamás. Es simplemente un recordatorio que el Señor Jesús quiere que tengamos como un memorial, para mantener, si algo, nuestra mente y nuestro corazón enfocado en aquel que nos ha sido nuestro sacrificio y nuestro sumo sacerdote, y nos es. Entonces, de ninguna forma, amados, podemos nosotros pensar de que se trata de lo mismo. El sacerdocio católico romano no tiene ninguna validez, no trae una vez más ningún sacrificio. Cristo murió una vez para siempre y por medio de esa vez que Él dio su sangre, pues Él cubrió todo pecado. Amén. Bien. Y permítame darle una ilustración y con esto concluyo. Durante la época de la guerra revolucionaria,
hubieron dos personas. Una de ellas se llamaba Peter Miller. Peter Miller era un pastor. Y el otro se llamaba Michael Whitman. Michael Whitman era el dueño de una taberna, de un bar, por decir así. ¿Ok? Y entonces, Michael Whitman no solamente detestaba el cristianismo, y es evidente, ¿no? Si él estaba en una taberna, pues los cristianos ciertamente no iban a su taberna, ¿ok? No iban a su bar, no iban a tomar y a embriagarse. Él ciertamente que por razones monetarias detestaba el cristianismo, pero también detestaba y lo que él sentía de repulsión por los cristianos lo expresaba en forma de burla y de mofa, y encontró en Peter Miller, que era un pastor, el punto de la persona a la cual le tiraba todo tipo de insultos y ciertamente que buscaba que burlarse de él todo el tiempo y hacer todo lo que fuese posible contra Peter Miller. Bueno, como eran los tiempos de la guerra revolucionaria aquí en Estados Unidos, los bandos habían quedado bien claros, eran aquellos que estaban pro la naciente nación de Estados Unidos o estaban pro ¿qué? Inglaterra, y que se mantengan como colonia. Bueno, en el caso de Michael Whitman, él era uno que estaba con los de Inglaterra. Así que en la zona donde él estaba, los revolucionarios, los de las colonias que se estaban uniendo y estaban ya por ganar la guerra de la revolución, ganarle a Inglaterra, resulta pues que llegan al lugar donde vivía Michael Whitman y Peter Miller y apresan a Michael Whitman, y ya que era uno contrario a las causas revolucionarias, lo condenan a muerte como traidor. Así que Peter Miller hace algo, toma algunas provisiones y camina 60 millas para encontrarse con el general George Washington. Pide una audiencia con George Washington y le explica su causa. Le dice, mire, he venido acá, vivo a 60 millas y vengo para pedir clemencia para Michael Whitman. Por favor, no lo ejecuten. George Washington le escucha y luego de escucharle le dice, mire, le dice, ¿sabe qué? Lamento que usted haya venido aquí todo este camino, que haya venido 60 millas para pedir que su amigo sea liberado. Inmediatamente Peter Miller dice, ¿mi amigo? Él no es mi amigo. Yo no le he contado a usted todas las maldades que él me ha hecho. Pero déjeme decirle todas las maldades que él me ha hecho. Me ha hecho esto, y 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 todo esto. Él es mi enemigo. Y es mi acérrimo enemigo. A lo que George Washington, cuando escuchó eso, le dice, un momento. Él no es su amigo. Usted ha venido a pedir que yo tenga clemencia de su enemigo. Dice, bueno, eso pone en una luz distinta absolutamente todo lo que yo iba a hacer. A la luz de lo que usted me dice, voy a emitir un perdón como general del ejército de la revolución. Y emitió un perdón. Así que Peter Miller toma el perdón y se apresura para regresar hasta su pueblo antes de que cuelguen a Michael Whitman. Y cuando va llegando, justo empieza a ver cómo el tumulto de gente está acompañando al reo que estaba ya siendo elevado, estaba subiendo las escaleras y le estaban poniendo la soga al cuello. Y dice, un momento, un momento. No pueden ustedes ahora colgar a Michael Whitman porque él ha recibido un perdón del general George Washington. Para esto, Michael Whitman, cuando lo vio venir, dijo, ahí está Peter Miller, mi enemigo. Él viene ahora para burlarse de mí como yo me burlé de él y burlarse de mí viéndome morir en la cruz. Viéndome morir en la horca. En la horca. Pero no fue eso. Para su sorpresa, escuchó lo que Peter estaba diciendo, Peter Miller. ¿Sabes qué? Dios, a pesar de nosotros ser sus enemigos, envió a su Hijo Jesús para que Él
no solamente nos dijese por si acaso, pueden salir libres, sino que para que pudiésemos salir libres, tomase nuestro lugar y recibiese el castigo que la justicia de Dios igual demandaba. Y Él dice, yo no quiero que muera. Y cualquiera diría, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Porque me considera su amigo? Oh, no, dice. Como dice el libro de Romanos, si siendo enemigos. No por ser amigos, porque ninguno de nosotros fue su amigo. Ni ninguno de nosotros que está sin Cristo es su amigo. La Biblia claramente dice que si tú estás sin Cristo, tú eres su enemigo, porque eres tú el que le ha dado la espalda a Dios, eres tú el que está viviendo como a ti te viene en gana, eres tú el que eres rebelde, eres tú el que se ha apartado de Él. Pero a pesar de tú ser quien tú eres y de haberte comportado como te comportas, Él vino desde la gloria para poder dar su vida por ti, para poder ser tu sumo sacerdote, para poder ser tu intermediario, para traerte a ti si tú quieres. Si tú le obedeces a su llamado, para traerte a ti hasta Dios el Padre. A George Washington le sorprendió que Peter Miller viniese a interceder y pedir clemencia por su enemigo, en una forma mucho más admirable y en una forma mucho más valiosa para la eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, nuestro trino Dios, tuvo el plan eterno de redimir al pecador, de ser el que expiase el pecado del pecador, de ser aquel, la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se encarnase para ser el sustituto del pecador y recibir la ira de Dios el Padre y ser tu sumo sacerdote, si tú obedeces a su llamado. Si tú no tienes el día de hoy el perdón de Dios, ¿por qué no vienes a Él? ¿Por qué no vienes y le dices, Señor Jesús, creo y sé que solo tu sangre puede limpiar mi pecado? Y creo y sé que tú eres el único que me puede traer a Dios el Padre. ¿Lo quisieras hacer hoy? Si es así, pídeselo. Pídeselo hoy mismo. La Escritura dice lo siguiente, que si tú le clamas por esto mismo a Él, si tú te vuelves a Él arrepentido de tus pecados y pones tu confianza en Él, tú serás salvo, salvo del castigo eterno, y entrarás en una relación con el Dios que te creó y el Dios que dio su vida por ti. Padre, damos gracias por tu palabra, gracias que muestras claramente que tu Hijo, el Señor Jesús, es tu Cordero. Como Juan 1:29 nos enseña, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte en la cruz fue la muerte en sacrificio para que su sangre sea derramada. Y como enseña tu palabra, que sin derramamiento de sangre no hay remisión, el pecado no puede ser borrado, no puede ser pagado, fue por esa sangre preciosa de tu Hijo que el pecado mío puede haber sido pagado. Pero dice tu palabra también de que así como el sumo sacerdote la traía delante de tu presencia en satisfacción para traer la sangre que tu justicia demandaba, pues tu palabra dice, el alma que pecare morirá. El Señor Jesús, como mi sumo sacerdote, se presentó delante tuyo, trayendo su propia sangre que fue entregada en sacrificio para pagar por mi pecado. Lo creo. Es en Él en quien pongo mi confianza. Y conforme a tu llamado, vengo a ti, Señor Jesús, ahora, para pedirte hoy que me perdones, porque he pecado contra ti. Y que seas tú, Señor, porque sé que eres el único que perdone mis pecados. Ningún otro me puede perdonar, solo tú puedes darme perdón y vida eterna. Concédeme hoy esto. Señor, lamento todo lo que he hecho. Me arrepiento de todo ello. Y te doy gracias por haber tú pagado por mí, haber tú tomado mi lugar. Sálvame el día de hoy y para siempre. Padre, te pido, Señor, que tú obres en la mente y el corazón de personas que aquí el día de hoy necesitan esta salvación.
Te pido, Señor, tú sabes quiénes son. Te suplico que tú los traigas hacia ti, que tú obres. Gracias, Señor. Y a nosotros, Padre, concédenos que nuestra confianza en Jesús se fortalezca, que nosotros podamos, Señor, enteramente estar plenamente confiados de que es Jesús y solamente Él el único por cuya muerte en la cruz nuestros pecados son pagados, que no hay nada más que hacer. Cristo lo pagó todo. Como Él dijo, consumado es. Consumado es. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Y ahora pedimos, Señor, que en este tiempo que vamos a tener de tomar la cena, podamos traer a memoria lo que tú hiciste por nosotros, estando todas estas enseñanzas frescas en nuestra mente y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.